la mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy, laboralmente hablando, termina. Viernes 29 de abril del año 2022. He comentado con usted en varias ocasiones que el verbo que seduce a los políticos es mentir. Mienten con un celo digno de mejor causa. Mienten en esa relación perversa entre cuando son candidatos, entre el candidato y los ciudadanos. Mienten cuando son gobernantes o legisladores, pero le decía, con un gusto, con una cuestión casi orgásmica, miente el político. Ese no es el peligro, porque las organizaciones de la sociedad, los ciudadanos, poco a poco van entendiendo ese juego perverso de él miente y yo hago como que le creo. Hasta ahí no le digo a usted algo nuevo. ¿Cuál es el peligro entonces de las mentiras? Que llegue un momento en que el gobernante ha perdido la cordura, la razón, al grado de creer o de tomar como verdaderas las mentiras que expresa. Ahí sí hay un gran peligro en el país que fuere. En México, este gobierno, incluido el gobernante, el bulto y los suyos, mienten con una facilidad que dice uno, estos sienten placer al mentir. Mienten incluso sin necesidad de hacerlo. ¿Por qué viene a cuento esto? Dos cosas. La primera es esta mal llamada reforma electoral. Llama la atención que quien sale a dar la cara o quienes son los padres putativos de esta reforma electoral, entre comillas, son dos personas hoy cuyas funciones lejos, pero muy lejos están de la cuestión electoral. Primero, Horacio Duarte, que es el director de este engendro burocrático que se ha creado, que es algo así como Agencia de Aduanas o Agencia Mexicana de Aduanas, y Pablo Gómez, que es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos dos funcionarios tienen tareas específicas muy alejadas, decía, de la materia electoral. Sin embargo, son los cerebros detrás de este engendro. Es un documento en la Gaceta Parlamentaria, ayer apareció en ella, en el anexo 5 del ejemplar de ayer, 280 y tantas páginas, una cosa abigarrada y todo. En fin, ese es el estilo. Muy bien. Empezaron ya los análisis y que si esto, que probablemente sea bueno, y etcétera, etcétera. Pero se olvida o se deja de lado un elemento fundamental. La reforma de varios artículos constitucionales da por resultado que para que pueda aprobarse esta iniciativa, se requeriría en su momento de las 2/3 partes de los presentes en la sesión, una vez que se hubiese logrado el quórum. Ya vimos lo que pasó este domingo 17, donde la oposición se mantuvo unida y 223 diputados echaron abajo ese sueño de opio del presidente, del bulto López Obrador, para pasar otro engendro que habría causado de ser aprobado en la Cámara de Diputados, pero tendría que haber pasado también la aduana del Senado y de 17 legislaturas estatales. Muy bien. Pero ahora la reforma electoral se encuentra exactamente en las mismas condiciones. Hay planteamientos que rayan casi en la locura. No solo es reducir la cantidad de recursos para los partidos, sino es la desaparición de todos los organismos electorales de las entidades federativas.
También la reducción del número de integrantes de los cabildos en los gobiernos municipales. Entonces dice uno, ¿hay necesidad que el presidente plantee algo así cuando eso debería en todo caso dejársele a los estados? En fin, y así como eso, desaparición de los plurinominales, o algunos hablan de los uninominales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el peligro aquí? Además de pensar, bueno, vamos a decir, creer casi de manera religiosa que un engendro como ese podría ser aprobado en el Congreso de la Unión para empezar. Se sabe, por lo que ha pasado este mes, el 17 de abril, ya lo dije, que no va a pasar, o como diría el clásico, no va a transitar eso. Luego entonces, ¿por qué envía el presidente ayer esa iniciativa? Fíjese usted, hoy termina el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de trabajo o de labores de esta legislatura. A partir de pasado mañana comienza el segundo receso. Todo mayo, todo junio, todo julio y todo agosto. Y las actividades normales del Congreso se reanudarían el 1 de septiembre. Perfecto. Pero me dirá usted, bueno, Ángeles, que se puede convocar a un periodo extraordinario, sin duda alguna. Pero también ahí, ese periodo extraordinario lo autorizaría la Comisión Permanente si lo autorizan las 2/3 partes. También no le dan los números a Morena y los suyos para tener o para lograr esa mayoría calificada. En conclusión, olvídese usted de esa reforma electoral antes de que llegue a discutirse a la Cámara que guste usted, o a diputados o al Senado de la República. Y otra vez la pregunta, ¿por qué lo hace el presidente? Porque quiere aprovechar en estas semanas que quedan de campaña en 6 estados de la Federación, donde habrá elecciones a gobernador, para utilizar en contra de los adversarios. No quieren esto, quieren que siga la corrupción del INE, una bola de tonterías. Aquí la pregunta surge también. ¿Sería productivo para Morena eso? ¿Obtendrían rentabilidad electoral habiendo enviado una iniciativa que no tiene futuro, pero que políticamente serviría a Morena? ¿Será tan tonto y limitado el ciudadano en esas 6 entidades que caiga en esta trampa, en este garlito? No solo es un buen deseo, creo que no caerá. Sin embargo, vamos a esperar al 5 de junio. Pero ahora viene otra mentira que no solo el gobernante cree que es viable o verdadera o lógica, sino que también hay panegiristas oficiales y oficiosos que las toman como si fuera la verdad revelada. Me refiero a esto del ferrocarril interoceánico o transísmico, como guste usted, y donde dice un comentarista, ya se terminó de comprar los predios donde se van a establecer 10 parques industriales. ¿Tendrá idea este panegirista oficioso u oficial de lo que significa poner en medio de esa feraz zona del país 10 parques industriales? ¿Tendrá idea los problemas que hay para encontrar personal que trabaje, por ejemplo, en los parques industriales en ciudades fronterizas? ¿Se construirán 10 parques industriales ahí? Ahora utilizan los incentivos fiscales. ¿Cuáles podrían ser los incentivos fiscales? Que no pague este impuesto, que no pague el otro, que pague el otro. Pero habrá empresarios, habrá empresas que se vayan a una zona donde no hay seguridad, donde quién sabe cuándo haya la infraestructura adecuada, pero también quién
personal calificado, ingenieros en producción, industriales, administradores, ingenieros de sistemas, especialistas en desarrollo de software, etcétera, etcétera, y toda la logística complementaria, personas que manejen comedores industriales, carreteras para llevar insumos, etcétera, que se vayan a establecer ahí. Dice uno, pero ¿a quién quieren dormir con esas mentiras? Pero ellos las creen, el gobernante, y también esos panegiristas oficiales u oficiosos. Termino diciéndole lo siguiente, repitiendo lo que dije al principio. No es el mayor peligro el que un gobernante y los suyos mientan, que mientan los dirigentes de su partido, que mientan sus legisladores. La mentira o el problema mayor, el más grave, es que tomen esas mentiras como verdades axiomáticas. Y cuando un gobierno llega a ese nivel, cuando el gobernante y los suyos piensan que los ciudadanos van a aceptar como la verdad revelada esas mentiras, ese país está poniendo en riesgo su gobernabilidad y por supuesto también su estabilidad económica. Eso es otro de los daños que está haciendo Morena y su gobernante, que no tiene la menor idea de lo que significa desarrollar una zona como la del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, habrá algunos ingenuos y no pocos oportunistas y sinvergüenzas que aplaudan eso que ya dan por hecho, cuando simplemente es una mentira más de las miles y miles que ha lanzado en estos 3 años, 5 meses que tiene de gobernar o de desgobernar el país el bulto Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias y lo espero mañana en La Sabatina, la mañanera de Ángel, la buena, la perrona. Gracias.